Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a empezar a hablar el día de hoy acerca del sistema nervioso. Y me gustaría que alguien levante la mano o que encienda su micrófono y que me diga qué se recuerda del sistema nervioso. ¿Algo, por favor? Pero no todos a la vez, porque si no, no se escucha. ¿Qué recuerdan del sistema? O vamos a algo más básico. ¿Cuál es la base funcional del sistema nervioso? ¿El cerebro? Sí, pero dentro del cerebro hay una célula. ¿Cómo se llama esa célula? Las neuronas, señora. Exacto, las neuronas. Ellas son las encargadas de darle funcionalidad a ciertas partes específicas del cuerpo. Entonces, como ven ustedes aquí, pues nos damos cuenta cómo nosotros al quemarnos con una vela, pues rápidamente tenemos una sensación de dolor, ¿verdad? Y tenemos esos impulsos. Algunos son voluntarios y otros son involuntarios, ¿verdad? Nos damos cuenta en esta otra imagen, nos marca aquí órganos sensoriales, que son todos aquellos que sienten, ¿verdad? Algo que está llegando a su cuerpo. Por ejemplo, están los ojos, está la boca, el oído, la nariz, están todos los 5 sentidos, ¿verdad? Entonces es importante que recordemos que contamos con órganos sensoriales y cuál es la unidad funcional del sistema nervioso, ¿verdad? Que en este caso pues, es la neurona. Vamos a irnos a ver que el sistema nervioso entonces, pues es una red compleja de nervios, ¿verdad? Y células que llevan mensajes a y desde el cerebro. O sea, el cerebro también recibe los mensajes, pero los envía. Y la médula espinal a todas las partes del cuerpo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son las dos partes anatómicas funcionales del sistema nervioso? Pues entonces estaríamos hablando del cerebro y de la médula espinal, ¿verdad? Porque esas son como que lo más esencial. Vamos a ver, permítanme que sus compañeros aún están ingresando, ahí está. Bueno, el sistema nervioso pues se divide en dos, en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Tenemos esos dos tipos de la subdivisión de lo que es el sistema nervioso. ¿Alguien se recuerda qué hay dentro del sistema nervioso central? ¿Alguien? ¿No? ¿Y el periférico? Bueno, vamos a ir a dar una retroalimentación para que estemos claritos al momento de entrar a las enfermedades. Muy bien, el sistema nervioso central entonces, la primera parte que ocupa pues es el cerebro. El cerebro es uno de los órganos inimaginariamente y con una función impresionante, pero tiene un peso de 1.3 a 1.4 kilogramos, es el peso de nuestro cerebro. Pues la célula principal, ya lo recordábamos hace un momento, la neurona. El cerebro, pues tiene dos tipos de materia, una gris y una blanca, que por decirlo así, pues son las principales, ¿verdad? ¿Qué hace la gris? Pues la gris recibe y salva impulsos, es decir, manda aquellos impulsos que usted pueda llegar a sentir. Y la blanca lleva los impulsos a y desde la materia gris. O sea, la blanca manda impulsos a la materia gris y luego lo regresa. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, este movimiento que estoy haciendo, me están mandando impulsos. Este yo lo estoy provocando, pero un impulso como podría ser la respiración, ese es involuntario, porque usted no dice, ahorita voy a dejar de respirar y después ya no, ¿verdad? No, no se trata de eso. A menos de que esté sufriendo de una enfermedad, eso ya es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes en eso. Entonces ya tenemos claro que en este primero, el cerebro, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a esto. Nos dice aquí que la segunda parte es la médula espinal, ¿de acuerdo? Tiene nervios sensoriales, tiene un peso aproximadamente de 35 a 40 kilogramos.
En las mujeres la medida de esta médula espinal es de 43 centímetros y en hombres de 44. Es muy poco lo que varía. Todo depende por la estructura anatómica que tiene el hombre a la que tiene la mujer. Ahora yo quiero que alguien me diga si se recuerda de cuáles son las vértebras que están ahí, porque ahí está columna vertebral, está médula espinal y ahí mismo están vértebras. ¿Alguien que se recuerda cómo está dividida la columna vertebral? O al menos las principales. ¿Se recuerdan que ahí viene por subdivisión y por número? ¿Alguien se recuerda? 12 cervicales. 12 cervicales. ¿Quién más? ¿En las lumbares? No van en orden, pero ahí está bien. Lumbares. Torácicas. Ajá. Coxiales. ¿Faltan las últimas dos? ¿Cómo? Coxiales. Coxigias. Ah, coxigias. Bueno, está bien. Muy bien, se recuerdan un poquito. Aquí las traigo yo para que las vuelvan a recordar, ¿verdad? Miren cómo va esta imagen ahí en movimiento, espero la puedan observar porque es muy bonito cómo nos muestra cómo está organizado todo esto. Bueno, tenemos 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, de sacro son 5, por eso nos muestra 5, y coxis, ¿verdad? Bueno, esa es como una retroalimentación así bien rápida. Bueno, ahora del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Ya hablamos del central, ahora vamos a hablar del periférico. Consiste en las fibras de nervio, de motor que salen del cerebro y toman los mensajes para el movimiento y la acción necesaria a los músculos esqueléticos. ¿Qué significa esto? Nuestro cerebro manda entonces una reacción, la neurona empieza a hacer su efecto y nosotros sentimos el impulso en esta parte de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo es que va dando para que usted conozca las partes, para que usted tenga esa funcionalidad, para que usted tenga ese tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Bueno. Está entonces subdividido por el sistema nervioso autónomo. Los seres humanos no tienen ningún mando consciente. Entonces, si nos damos cuenta, aquí podrían ser los impulsos del corazón o los latidos del corazón y el proceso de digestión. Ya que estamos en este proceso de digestión, alguien que me diga cómo se le llama todo, desde que es alimento hasta que pasa a ser heces. ¿Qué cambios sufre el alimento ahí? Primero es alimento, luego cuando se une a la saliva, ¿qué es? Bolo alimenticio. Bolo alimenticio. Luego, cuando llega al estómago y se une con los líquidos. Quimo. Y luego cuando pasa a los intestinos. Ya entran los pollos. Excremento. No, falta una parte. Kilo. Y luego pasa a ser heces fecales. Entonces, va alimento, bolo alimenticio, quimo, kilo y heces fecales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces. Recuérdense que estamos hablando del sistema autónomo. Muy bien, hasta ahí esa pequeña retroalimentación acerca de lo que es el sistema nervioso central, su subdivisión, cuáles son su primera célula encargada de su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver las enfermedades del sistema nervioso central. Algo que es importante es de que aquí están las enfermedades que se recuerdan que ya están listas para la tarea, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar a conocer cada una de ellas. Y vamos a empezar a hablar, en primer lugar, acerca de epilepsia, ¿de acuerdo? Bueno, la epilepsia, si vemos aquí en la imagen, pues vemos un paciente tumbado, entumecido, con excesiva producción de saliva, y vemos que aquí es una descarga eléctrica. O sea, esta descarga eléctrica está provocando en el paciente que tenga estos síntomas. Estas fuertes cargas eléctricas pues producen en él esto. No se va a decir que tiene epilepsia a menos de que los episodios sean repetitivos, pero si solo fue uno y no volvió a tener, pues no es epilepsia. Puede ser un descontrol a nivel del sistema nervioso, pero no podemos ya diagnosticarlo como epilepsia. Entonces, episodios de actividad descontrolada van a ser uno de los principales
también en cuestión de y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en la atención o en el comportamiento. Pues esta persona puede estar normal y puede provocar en nuestro paciente un cambio desordenado de una manera espontánea, ¿verdad? Entonces puede estar sentado y en un momento puede tener ya un ataque. Pero ¿qué es la etiología? ¿O de dónde viene la causa? Pues puede ser un ACV. ¿Se recuerdan qué es un ACV? Accidente cerebrovascular, ¿sí? Puede ser idiopática, es decir, que no hay una causa aparente, no conocemos la causa también. Puede deberse a cambios en el tejido cerebral o puede deberse también a demencia. Cuando hablamos de demencia, pues es la pérdida de la memoria, ¿verdad? Entonces, todas esas son las causas. Es importante que conozcamos aquellos factores que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo con relación de las causas que pueden provocar una epilepsia. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, me la van diciendo, por favor. Pueden levantar ahí la manito porque a veces es mucho más fácil saber qué duda tienen, pero puede ser que sus compañeros también la tengan, ¿verdad? Así generalizamos y retroalimentamos de manera más rápida y general. ¿Cuáles son los síntomas? Pérdida de la conciencia, temblores violentos, porque si alguien ha estado en presencia de un paciente que sufre de epilepsia, pues puede verse que se puede golpear en algún momento porque no tiene esa movilidad, o sea, no tiene conciencia de lo que está realizando y sus movimientos pues son involuntarios. Tiene inmovilidad de la mandíbula. Muchas veces la mandíbula tiende a quedarse inmóvil y eso produce que pueda atragantarse, ¿verdad? Es muy común escuchar que en la epilepsia pues puede haber una pérdida de la lengua, del sentido del gusto, también puede haber una deformidad en la cara, puede haber parálisis de la cara de una o de otra parte, o simplemente pues el paciente se puede lastimar porque no se tuvo una guía adecuada para cuidarlo, no se sabe qué hacer, muchas personas se asustan al momento de ver a un paciente así y es normal, pero cuando usted ya tiene la capacitación necesaria, así muy exacta de lo que tiene que hacer, pues se le hace mucho más fácil, ¿verdad? Estos pacientes al momento de recuperarse, lo que sucede es que están como somnolientos, no saben qué fue lo que pasó, no recuerdan, lo único que sienten es un dolor agudo muy fuerte, generalizado en todo su cuerpo, no recuerdan qué haya pasado, ni de que se golpeó, o no tienen conciencia, ¿verdad? Únicamente recuerdan antes del episodio. Entonces, qué importante y qué necesario tener una guía específica de cómo tratar a un paciente, porque le puede dar un ataque epiléptico en cualquier lugar y a cualquier momento, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Vamos ahí bien con la epilepsia? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, eso espero yo. Ahora vamos a hablar de esta enfermedad que no es muy común, la verdad que es poco común, pero han aparecido casos de ella, entonces es necesario que ustedes la conozcan. Y es la disreflexia autonómica. ¿De qué se trata esta enfermedad? Lo que a mí me interesa es que usted al escuchar el nombre sepa de qué se trata, de qué estamos hablando o a qué nos referimos, ¿verdad? Entonces, pues es la respuesta del cuerpo o al dolor o a las molestias. Pero ¿cómo la respuesta? Dice, después de sufrir una lesión en la médula espinal, ya estamos hablando de médula espinal, ocurre cuando un niño tiene una lesión de la médula a la altura de la sexta vértebra torácica. Entonces, importante, ¿ya ve por qué es necesario que usted recuerde cómo está dividida la columna? Porque específicamente esta enfermedad se da en la sexta vértebra. Puede ser en ella o puede ser arriba. Si es abajo de esa vértebra, no va a sufrir nada, no va a haber ningún problema. Pero si es en las posiciones que ya mencioné, pues sí va a sufrir. Entonces, vamos a explicar ahorita de qué se trata esta enfermedad. Ya sabemos en qué parte anatómica se da. Bueno, entonces dice, la presión arterial del niño aumenta. Eso significa, para tomar la presión, pues hay esfigmos y estetos pediátricos, ¿verdad? No los comunes que utilizamos porque esos no nos van a funcionar, pero sí hay pediátricos, que aumenta hasta un nivel peligroso. O sea, que es decir, la presión va a haber hipertensión infantil. Porque una lesión en la médula espinal puede evitar que las sensaciones como el dolor o las molestias lleguen al cerebro del niño. O sea, el niño va a tener estas molestias, este dolor,
pero debido al problema que tiene en esta vértebra, no las va a poder sentir y eso va a aumentar la presión arterial, porque el cerebro no está reconociendo, más sin embargo, sí está propiciando un aumento de la presión arterial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros síntomas preliminares? Va a tener bradicardia, es decir, su ritmo cardíaco va a estar bajo, va a tener cefalea, va a haber una disminución o un aumento, puede ser en cualquier momento de los dolores de cabeza, va a tener irritabilidad, va a tener un dolor generalizado, van a haber cambios en la tonalidad de la piel, pero específicamente en lo que es el cuello y los miembros inferiores. Ahí es donde va a tener cambios en la coloración de la piel. ¿Por qué? Pues por el aumento de presión arterial, ¿verdad? Y va a haber visión borrosa. Recuerden que visión borrosa pues es uno de los síntomas que el paciente presenta al momento de tener una presión alta, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser nuestras intervenciones oportunas? Pues vamos a sentar al paciente en una posición cómoda, ¿verdad? Podría ser una posición a 90 grados o una posición donde el paciente se sienta realmente cómodo y no pueda tener ningún tipo de incomodidad. Pues va a aflojar cualquier aparato ortopédico. ¿Por qué va a tener un aparato ortopédico? Porque sufrió un problema de la columna vertebral, ¿de acuerdo? ¿Se recuerdan que ya vimos aparatos ortopédicos? Entonces, le vamos a quitar el aparato ortopédico, cuidando no lastimarlo de más. Vamos a tomarle la temperatura para saber si no hay ningún otro problema, además de la elevación, y se le va a controlar la presión arterial. Bueno, esta enfermedad no tiene un tratamiento específico. ¿Por qué no lo tiene? Debido a que no ha aparecido en muchos casos, pero debido a la falta de información, puede provocarse también una mortalidad infantil, ¿verdad? Entonces es necesario que los padres de familia o demás pues, se comuniquen con los profesores o si el niño va a la escuela y demás, ¿verdad? Que se comuniquen, permítanme, que se comuniquen con los padres de familia para que pues se le pueda dar a conocer. Permítanme un momentito. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguien? ¿No? Miss, perdona una pregunta. Hmm. ¿En qué lados había dicho que cambiaba la tonalidad de piel? Va a cambiar en el cuello y en los miembros inferiores, ¿sí? Más que todo a nivel facial va a cambiar. Eso es donde va a haber un cambio en la coloración de la piel, ¿sí? Bueno, pues como les decía, entonces, pues habrá que hablar con los padres con los maestros, con las personas que están cerca de los niños, porque regularmente se da solo en niños, no se da en adultos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las neuralgias. ¿Alguien ha escuchado este término? Esta es complicación de una enfermedad muy común, ¿no? Bueno, las neuralgias entonces es el desarrollo de una diabetes mellitus mal controlada. Pero vamos a ir a ver de qué se trata. Es una irritación o un daño de un nervio que provoca un dolor intenso, ¿de acuerdo? La neuralgia entonces afecta al nervio glosofaringeo. Este nervio pues está en la faringe y laringe. No produce mayor acción en el cuerpo, únicamente un dolor agudo. De las neuralgias, esta es la que menos afecta, ¿de acuerdo? Luego tenemos la neuralgia, permítanme. Permítame un momentito, ¿de acuerdo?
Bueno, tenemos un poquito ahí de problema. Bueno, vamos a continuar. Entonces, las neuralgias pues, aparecen regularmente por el nervio facial. Entonces es ahí donde se complica, provoca un dolor intenso, agudo. ¿Y cómo se va, o cuáles son pues las complicaciones de esto o de qué se deriva? Pues bueno, estaríamos hablando en cuestión de cuáles son las complicaciones de esta enfermedad o de a qué se debe, pues estaríamos hablando de una enfermedad renal, puede ser una complicación de una enfermedad renal, puede ser el consumo de ciertos medicamentos, enfermedades infecciosas como el VIH o sífilis, puede ser en algún momento, tanto medicamento analgésico, pues puede provocar en usted algún tipo de neuralgia, algún tipo de dolor. Y también, pues como yo se los mencionaba, la diabetes mellitus, ¿verdad? Vamos a probar regresar a que puedan ver mi pantalla. Bueno, esperemos que ya no haya algún inconveniente. Vemos aquí en esta imagen que las neuralgias se ubican en 3 posiciones, ¿de acuerdo? A nivel facial. Entonces, dependiendo de la posición en la que se encuentra, pues es así como va a provocar una neuralgia o un dolor agudo muy, muy persistente, ¿de acuerdo? Entonces, vemos cómo aquí afecta y luego vemos aquí cómo ya se representa en el cuerpo de la paciente. En cuestión de tratamiento para una neuralgia, pues están los medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos y analgésicos, ¿verdad? Anticonvulsivos porque es muy parecido a un tic, entonces está constantemente en movimiento, y el analgésico pues para quitar ese dolor exagerado, y los parches pues que son muy efectivos, se colocan en la piel y tienen un efecto analgésico también. Si en determinado momento pues nuestro paciente no puede tomar ningún tipo de medicamento o ningún tipo de pastilla, entonces va a ser esencial que tome ese tipo de medicamentos. Vamos ahora a una de las enfermedades que también está dentro de la tarea que tienen que realizar, que es el Alzheimer. ¿Alguien conoce cómo se caracteriza un paciente con Alzheimer? ¿Alguien? ¿Sabe cómo es el comportamiento de nuestro paciente con Alzheimer? ¿No? Pérdida de memoria. Sí, eso es lo característico, la pérdida de memoria. Pero, ¿cómo se comporta, no? Desorientado. Desorientado, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportarnos? Les voy a dar a conocer, pero para ver qué tanto sabe usted de la enfermedad que estamos platicando el día de hoy. Señor, como delirios, algo así. Delirios, ajá, pérdida de la conciencia, muy bien. ¿Alguien más? Dificultad para comunicarse. También, muy bien. En muchos casos dejan de hablar por completo o de caminar. Eso va unido a otra enfermedad que vamos a ver ahorita, pero sí está muy bien. Bueno, gracias. Pues es denominada una demencia senil, es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, sus neuronas van a estar degeneradas y las células del cerebro mueren, ¿verdad? Altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente. Nosotros toda la vida pues pretendemos ser independientes, movernos, caminar, hacer nuestras necesidades básicas de una manera sola y que nadie nos ayude, ¿verdad? Pero en este momento estas personas sí sufren demasiado en cuestión de esto. Pues hay una disminución continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento y sociales. Una persona con Alzheimer tiene esa dificultad de socializar con las personas porque muchas veces pierde, no la conciencia, pero sí no está en el lugar, piensa que no está en lugar, en tiempo, en persona, tiende a perder muchas funcionalidades de su cuerpo. Pero ¿cómo es el proceso de Alzheimer? ¿De acuerdo? Pues va a repetir expresiones y preguntas una y otra vez. ¿De acuerdo? Esta enfermedad se da en pacientes, en personas de la tercera edad. Entonces, a esta persona se le va a decir algo y se lo va a volver a repetir y a repetir, ¿verdad?
Va a olvidar conversaciones. Usted puede estar hablando en un momento y él al momento pues lo va a olvidar, no va a saber de qué se estaba hablando. Va a perder habitualmente las posesiones, es decir, cuando me refiero a esto es de que va a dejar sus cosas por un lado, por ejemplo, las deja en la cama y luego dice que las dejó en el comedor y así, entonces se perturba dónde dejó cada una de sus cosas. Perderse en lugares conocidos, por ejemplo, ahí mismo dentro de la casa. Con un paciente con Alzheimer hay que tener mucho cuidado porque el paciente va a perder de dónde está, va a olvidar, va a creer que está en un lugar desconocido, puede pensar que ni siquiera es su casa, ¿verdad? Y eventualmente va a olvidar los nombres de los miembros de familia y los objetos cotidianos. Considero desde mi punto de vista que y yo que ya he tenido un poco más de contacto con este tipo de pacientes, pues considero que lo que más pasa en ellos y lo más difícil para los familiares de estas personas, pues es eso, ¿verdad? Que los olvide, que ya no recuerden quién es la familia, quién es las personas más cercanas a él, ¿verdad? Eso es lo más complicado de un paciente con este tipo de enfermedad, ¿verdad? Con el tipo de enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Luego, ¿qué otra cosa? Pues eventualmente va a tener problemas para encontrar las palabras adecuadas, ¿verdad? No va a encontrar las palabras adecuadas para hablar. Se comportan ya como un niño, prácticamente vuelven a ser un niño porque pues tienen este tipo de problemas. Va a expresar pensamientos o ya no puede participar en las conversaciones, empieza a dejar de participar porque ya no se siente lo suficientemente tranquilo o ya no tiene esa estabilidad, entonces pierde esa necesidad, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los cambios en el paciente con Alzheimer? Ya vimos cómo va a ser su proceso. Ya vimos cómo va a ser el proceso, pero ahora cómo van a ser los cambios. La Universidad San Carlos. Si cierra el micrófono, se los agradecería. Muy bien. ¿Va a tener depresión? ¿Por qué va a tener? Porque ya no tiene un ambiente social, ¿verdad? Va a tener va a tener un tipo de problema en cuestión al aislamiento, pues va a tener mucho aislamiento nuestro paciente, va a tener también una necesidad exagerada de estar solo, por la necesidad, o sea, no se siente tranquilo nuestro paciente y pues definitivamente va a necesitar estar solo, ¿verdad? Y tiene demasiado aislamiento nuestro paciente y es un aislamiento no voluntario, sino es algo que definitivamente pues está pasando, ¿verdad? También nuestro paciente va a tener desconfianza en los demás, ¿verdad? ¿Qué necesidad de tener una desconfianza? Va a creer que está en un lugar que no es adecuado para él, porque pues ya no lo reconoce, va a tener irritabilidad y agresividad, y aunque no lo crean, esto es cierto, chicos. Un paciente con Alzheimer se irrita demasiado y puede llegar hasta en algún momento, si usted forcejea con él, pues lo va a golpear porque él no está consciente de lo que está pasando, ¿de acuerdo? También va a tener cambios en los patrones de sueño, va a dormir todo el día, pero por la noche ya no, o viceversa, ¿verdad? Va a tener también demasiados problemas para comunicarse, ¿verdad? Eso es como que lo más esencial de lo que va a sufrir nuestro paciente con Alzheimer. Muy bien. Vamos a ir a ver ahora otra enfermedad para que ustedes, bueno, muy bien. Vamos a ver ahora el parálisis que hay en algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Alguien recuerda eso? Los parálisis en nuestro cuerpo, las zonas, ¿qué zonas se pueden paralizar? ¿Alguien? ¿No? Muy bien. ¿Se recuerdan de la paraplegia? ¿No? La paraplegia es en determinado momento cuando nuestro cuerpo deja de tener movilidad
en miembros inferiores, ¿sí? Paraplegia. Luego tenemos la cuadraplegia, que es cuando las 4 partes de nuestro cuerpo, los miembros inferiores, tanto inferiores como superiores, pues están inmóviles, ¿verdad? No funcionamos de ninguna manera. Y luego tenemos también otro tipo de enfermedades, vamos a verlas acerca de, permítanme un momento, chicos. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces ahora un video cortito acerca de cómo pretendo yo que usted realice la guía de cuidados, ¿verdad? Ya hemos hablado pues de las enfermedades principales, hemos visto de la inmovilidad que puede tener nuestro cuerpo, hemos hablado del Parkinson no entramos tanto a fondo, pero hemos hablado de Alzheimer, de epilepsia, que son las 3 enfermedades que tiene usted en su trabajo. Entonces vamos a ver un video corto de cómo es que nos aconsejan a nosotros o cómo es que yo pretendo que ustedes realicen la guía, ¿verdad? Entonces permítanme y les comparto la pantalla de esto para que lo puedan ver. ¿Se escucha el audio, chicos? Hay algunas cuestiones básicas importantes que hemos de tener en cuenta. En primer lugar, no culparle. No es su culpa, es un síntoma más de la enfermedad y no hemos ni de culparle ni tomárnoslo como algo personal. No tratar de discutir con él, no van a servir de nada los argumentos. Como digo, es un síntoma más de su enfermedad y no hay argumentos con los que vayamos a conseguir que su agresividad se mitigue. Por supuesto, no hemos de enfrentarnos con él, no conseguiremos más que generarle más ansiedad y por lo tanto más agresividad. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de mantener la calma. Es importante hablarle con un tono de voz suave, mantener un contacto visual, mantener una distancia quizá prudencial para que no se sienta invadido en su espacio, ¿no? Puede ser importante tratar de detectar si hay algo que dispare ese episodio agresivo, ¿no? Muchas veces la agresividad no ocurre porque sí, aunque no sea un motivo que consideramos válido para una conducta agresiva, para el paciente sí puede serlo, ¿no? Por ejemplo, teníamos un paciente que empezaba con conductas agresivas justo antes de la hora de dormir. Parece que se cansaba, esa sensación de cansancio que no era capaz de gestionar, pues bueno, acababa desembocando conductas agresivas. La pauta para su familiar fue que tratara de anticipar ese momento y que empezaran con unas rutinas relacionadas con el descanso, con ir a la cama, pues un poquito antes para tratar de anticiparnos y prevenir esa conducta agresiva. Otra herramienta que puede ser de utilidad y con la que muchas veces jugamos o nos beneficiamos en esos momentos de sus dificultades de memoria puede ser retirarnos un momento de la sala. Cuando aparece la conducta agresiva, si salimos del espacio en el que él está, siempre y cuando tengamos en cuenta que puede no hacerse daño, cuando volvemos a los pocos minutos es probable que haya olvidado esa conducta agresiva, el por qué estaba agresivo, y si iniciamos una conversación con él puede que sea una conversación de lo más normal. Igualmente, una vez que conseguimos que se calme,
un poco redirigir un poco su atención hacia una pues bueno, conversación más tranquila o acerca de un tema que le motive, como puede ser algún familiar, los nietos, la música, lo que sea que le motive al paciente, nos puede ayudar a canalizar esa agresividad en una conducta más normal. Bueno, quiero que me comenten qué piensan del video, qué les deja o cómo tienen ya la idea de una elaboración de una guía de cuidado. ¿Alguien? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Lograron escuchar bien el video? Bueno, no sé si las dudas aparecen al momento de elaborar su guía de cuidados. Recuerdan de que les había dicho de que pues están las 3 enfermedades ahí, están las instrucciones en el aula virtual. Ahí usted las puede observar y puede pues darse cuenta de cómo es que yo dejé elaborado para que ustedes puedan realizar esto. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado, de las enfermedades que vimos, que pues fueron las esenciales, ¿verdad? Ustedes me dirán. ¿No hay ninguna duda? Bueno, pues entonces, no habiendo ninguna duda, el material va a estar en el aula virtual, las presentaciones para que puedan darle otra lectura a lo que hemos visto el día de hoy y para que las puedan ver, ¿verdad? Entonces, si no tienen ninguna duda, yo espero haya quedado claro lo que vimos. Hemos hablado de estas enfermedades que son degenerativas todas en realidad, ¿verdad? Que producen muchos problemas a nuestro paciente y que son crónicas, de que no hay un tratamiento. Las esenciales que yo dejé para que describieran, pues epilepsia, Parkinson, Alzheimer. El Parkinson es muy parecido, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que provoca en nuestro paciente inmovilidad, que hace que nuestro paciente no tenga esa capacidad para movilizarse, debido a que ya las funciones de nuestro cerebro ya no son correctas. Entonces, pues va a ser necesario e importante que las conozcan. Si ya no tienen alguna otra duda, pues quedamos hasta aquí en nuestra clase del día de hoy. Si tienen dudas o comentarios, pues con mucho gusto las puedo recibir por los grupos de WhatsApp y quedaríamos ahí en la clase del día de hoy. Gracias por estar y por haber asistido hoy a la clase.